Tenemos ya conectadas varias personas. Bueno, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este tercer seminario virtual de la serie de 11 seminarios previstos para presentar los resultados de los grupos de trabajo de la Conferencia Estadística de las Américas en el bienio 2020-2021. Para abrir este evento, le paso la palabra a Rolando Campo, director de la División de Estadísticas de la CEPAL. Adelante, Rolando, por favor. Muchas gracias. Muy buen día a todos ustedes. Como ustedes saben, en la 10ª reunión de la Conferencia Estadística de las Américas, que se llevó a cabo en noviembre del 2019, todavía presencial, y donde tuvimos la oportunidad de convivir aquí en los pasillos de la CEPAL, que esperemos que pronto podamos volverlo a hacer. En esta conferencia se crearon 11 grupos de trabajo para elaborar productos sobre distintas temáticas relevantes para el desarrollo estadístico regional. Estos productos han estado en elaboración a lo largo de 2 años y se van a presentar en la próxima reunión de la conferencia, que se va a llevar a cabo del 23 al 25 de noviembre de este año. En preparación para esta instancia, el INE del Chile, como coordinador de la red de transmisión de conocimiento de la CEA, y nosotros en la División de Estadísticas de la CEPAL, hemos organizado sesiones para la presentación de resultados de los grupos de trabajo a la comunidad estadística regional. Es decir, estamos haciendo un webinario para cada uno de los 11 grupos, con la idea de que se conozcan ampliamente los resultados, se conozca ampliamente el documento que se preparó, y a partir de ahí poder llegar a la conferencia estadística con un resumen de estos documentos y someterlos a aprobación de la propia conferencia. En esta tercera ocasión, este es el tercer webinario que tenemos. Tuvimos uno la semana pasada, otro este martes, y hoy tenemos el tercero, en el cual vamos a conocer el documento metodológico para el aprovechamiento estadístico de registros administrativos económicos. El grupo de trabajo fue coordinado por el INEGI de México y el DANE de Colombia, y tuvo como secretaría técnica a la División de Estadística de CEPAL. Como todos sabemos, el aprovechamiento estadístico de los registros administrativos es uno de los desafíos recurrentes que enfrentan los países en la región. Si bien se ha reconocido ampliamente las ventajas de utilizar esta fuente de información, nos encontramos continuamente con obstáculos que impiden crear sistemas de información basados extensivamente en registros. Creemos que el documento que se presenta hoy representa un avance en ese sentido y en la dirección correcta, y es un insumo que puede contribuir de manera significativa a mejorar las capacidades y métodos en los países para el uso de los registros administrativos económicos. Este documento ha sido compartido con todas las oficinas nacionales de estadística en la región para obtener ya sus comentarios, para que sea presentado en la próxima reunión de la Conferencia Estadística de las Américas para su aprobación. Y de hecho, también fue presentado en el marco de la reunión del grupo Wiesbaden, que se llevó a cabo la semana pasada, que es el grupo de trabajo que se creó desde la División de Estadísticas a nivel global para poder identificar y cómo mejorar los registros administrativos de negocios, en particular en el mundo. Entonces, estamos en ese ámbito incorporándonos a esta medida global, y este documento, por supuesto, nos traerá y estará muy alineado a los procesos que requerimos en nuestra región, en América Latina y el Caribe. Yo, sin más, les agradezco mucho la atención y les pido la mayor atención para poder identificar y aprender en este webinario todos los elementos y las riquezas, y aprovechar la riqueza de su contenido para los institutos de estadística de toda la región. Sin más, Javier, te regreso la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Rolando, por tu intervención.
Vamos a pasar entonces a la presentación del documento, que durará alrededor de 45 minutos, y después de eso tendremos un espacio para comentarios y preguntas que pueden ir haciendo a través del chat, o si lo desean en su momento levantar la manito virtual y ahí les podemos dar la palabra. La presentación del documento metodológico para el aprovechamiento estadístico de registros administrativos económicos será realizada por 3 personas el día de hoy. Comenzará Mónica Ortiz, quien tiene una maestría en Economía de las Políticas Públicas, es economista y profesional en Finanzas y Comercio Internacional de la Universidad del Rosario de Bogotá, Colombia. Ella es la coordinadora del Directorio Estadístico del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE de Colombia, y asimismo ha trabajado en la Confederación de Cámaras de Comercio y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y ha sido docente de la Universidad del Rosario en Políticas Macroeconómicas. A continuación seguirá Hugo Hernández, quien tiene una maestría en estadística, es actuario por la Universidad Nacional Autónoma de México, es el director de diseño, procesamiento y análisis del registro de negocios en el INEGI, donde colabora desde hace casi 25 años y lo ha hecho en diversos programas de información económica. Asimismo, es profesor en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, México. Y por último, la tercera persona que intervendrá hoy día es Gerardo Durán, quien es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana de México, con especialización en Organización Industrial, y se desempeña como el director general adjunto de Registros Administrativos Económicos del INEGI, y es el responsable del registro estadístico de negocios, así como del uso estadístico de otros registros administrativos. Ha trabajado en distintos programas del INEGI durante más de 25 años. Bueno, sin más entonces, le paso la palabra a Mónica para que pueda iniciar su presentación. Muchísimas gracias. Como ya nos presentaron, el documento que presentaremos hoy es el metodológico para el aprovechamiento de registros administrativos enfocado en aquellos que son de carácter económico. Siguiente, por favor. Bueno, la presentación consta de 9 partes. Iniciaremos con el objetivo del documento, pasaremos por cuáles fueron los antecedentes que nos llevaron a hacer este documento, la organización del trabajo que realizamos con los diferentes países de América Latina y el Caribe, las bases metodológicas que soportan este trabajo, por supuesto la importancia de los registros administrativos que son el foco de atención de este documento. A partir de allí, continuaremos con las buenas prácticas de los países de la región, expondremos el sistema de registros administrativos económicos y culminaremos con las recomendaciones para cada una de las fases del modelo GSBPM y las principales conclusiones del documento. Siguiente, por favor. Sí, gracias. Bueno, los registros administrativos han cobrado una gran relevancia en el mundo en general al ser este mecanismo nuevo para empezar a hacer una producción de estadísticas con una mayor cobertura, con un menor costo. Sin embargo, impone diferentes desafíos y hemos observado que en la región no hay una metodología o herramientas estadísticas o informáticas que nos permitan hacer un aprovechamiento estadístico de los registros administrativos de carácter económico de manera estructurada y ordenada. En ese sentido, se desarrolló este documento que además de integrar las buenas prácticas en materia estadística de los diferentes países de América Latina y el Caribe, eh, hace un enfoque importante en procurar tener criterios estandarizados y armonizados para la producción estadística a partir del aprovechamiento de registros administrativos económicos. Siguiente, por favor. Siguiente. Gracias. Bueno, en el mundo, los países desarrollados ya cuentan con una infraestructura estadística robusta que pueden actualizar de manera completa a partir de los registros administrativos, pero el caso en América Latina no es igual. En América Latina nosotros tenemos diferentes retos a los cuales nos vemos enfrentados porque hay aspectos en el uso de registros administrativos que impiden un aprovechamiento de la misma forma.
Tenemos marcos legales rígidos que impiden que las oficinas estadísticas ingresen de manera fácil a estos registros administrativos y los empiecen a usar. Eh, Estos registros administrativos no persiguen propósitos estadísticos, entonces es otro reto llevar el mundo administrativo al mundo estadístico. Por otra parte, la estandarización es baja, tenemos retos con números de identificación únicos, por ejemplo, y por otra parte tenemos retos en cuanto a la infraestructura tecnológica y a los recursos para hacer este aprovechamiento amplio de los registros administrativos, de manera tal que podamos crear estadísticas económicas precisas, confiables y con una mejor cobertura. Por favor. Como les mencionaban previo a la introducción de este documento, hicimos dos equipos de trabajo en el cual fueron liderados tanto por México como por Colombia. Hicimos varios equipos con Chile, Cuba, Costa Rica, Panamá, Argentina, Brasil, Paraguay, Perú y República Dominicana, en el cual durante todos los meses de trabajo hicimos la distribución de los 11 capítulos que componen este documento, y al intercambiar estos borradores entre ambos equipos de trabajo, fue posible tener un valor agregado muy importante en este documento, y es la incorporación de las buenas prácticas sobre el aprovechamiento estadístico de registros económicos que son aplicadas en cada uno de los países que participaron en la conformación. Por favor. Como les mencionaba, el documento consta de 11 capítulos que están distribuidos, donde el primero es la importancia de los registros administrativos. Este es nuestro punto de partida en donde es posible exponer por qué los registros administrativos son relevantes para la producción de estadísticas. El segundo incorpora la visión del sistema de registros administrativos económicos como ese gran articulador de fuentes que además permite consolidar el registro estadístico de negocios o de empresas, que es uno de los 4 pilares de los registros estadísticos base, del cual les hablaré en un rato. Del tercero al 10º capítulo, el documento desarrolla recomendaciones y lineamientos siguiendo cada una de las fases del modelo GSBPM, y finalmente concluimos con las recomendaciones y algunos anexos en donde se exponen estas buenas prácticas de los países de manera amplia y detallada. Siguiente, por favor. Bueno, las bases metodológicas que soportan este documento son 4. El primero, nosotros partimos del sistema de registros administrativos que fue ideado por los Walgreen. Este sistema de registros administrativos indica que hay 4 registros estadísticos base que son, como su nombre lo indica, las bases para cualquier construcción estadística al interior de una oficina, que permite hacer cualquier análisis sobre cualquier unidad estadística de interés. Estos 4 registros, como lo pueden ver en la lámina, son el registro de población, el registro de actividades, el de inmuebles y el de empresas. Donde el de población tiene su unidad estadística en personas, el de actividades, como su nombre lo indica, en las ocupaciones o en las actividades de personas. El de inmuebles se basa en predios, pero aquí nuestro registro protagonista sobre esta construcción y aprovechamiento de registros administrativos es el registro empresarial, en donde nos estamos refiriendo a la unidad, empresa o establecimiento. Siguiente, por favor. En esta línea hemos seguido también los lineamientos que ya ha propuesto la ONS en cuanto a la construcción del registro estadístico de negocios o de empresas, en el cual este registro es claramente la columna vertebral para la generación de estadísticas económicas, y en donde este registro cumple más de un rol. Este registro se propone como un registro vivo que se está actualizando de manera continua con fuentes secundarias como los registros administrativos. Eh, También permite la construcción directa de estadísticas económicas como lo son las de demografía empresarial, y también permite ser un soporte para la construcción de los marcos de lista para el diseño y muestreo de las encuestas o censos que se realizan al interior de las oficinas. Siguiente, por favor.
Como se desarrolla el documento, nos basamos en el modelo genérico del proceso estadístico GSBPM. Este modelo es una base común para producir con calidad, eficiencia y de manera estandarizada y orientada al proceso cualquier operación estadística, y sobre este marco nos sentamos para hacer las diferentes recomendaciones de cómo aprovechar los registros administrativos, pasando desde la identificación de necesidades, el diseño, el procesamiento, el análisis y todos los procesos de evaluación que están involucrados en el entorno de la gestión de metadatos y, por supuesto, la gestión de calidad. Siguiente, por favor. La experiencia de los países de la región es la aportación más importante del documento, es el valor agregado más destacado del mismo, porque nos permitió incorporar estas buenas prácticas de los países de la región al compartir este documento y este trabajo con ellos, y que nos permiten resolver esos problemas que son más comunes en la región en el aprovechamiento de registros administrativos. Siguiente, por favor. Siguiente. Gracias. Como lo mencionaba, los registros administrativos son ese insumo, ese eje central en la producción estadística, en los que se han encontrado diversas aplicaciones desde los sistemas estadísticos nacionales SEN que tienen cada uno de los países. En primer lugar, uno puede generar las estadísticas, dada la estructura del sector público y sus diferentes niveles y las diferentes entidades que realizan funciones públicas en la cual llevan registros administrativos. Esta información es aprovechable y es posible clasificarla en campos temáticos y asociarlos a los diferentes sectores de la actividad pública e integrar estadísticas con una granularidad importante, en el cual uno puede segmentar sectores y regiones a partir de esta información. La conformación y la actualización de los registros estadísticos es otro de los grandes atributos que tienen estos registros administrativos, que desde el punto de vista económico, pues son una fuente fundamental para la conformación y actualización del registro estadístico de negocios o de empresas, expuesto anteriormente sobre las recomendaciones de la ONESE, y a partir de este es posible tener diferentes roles dentro del registro estadístico, que soporta la generación de estadísticas precisas y coherentes al interior de los países. Sin más, le cedo la palabra a Hugo Hernández para la siguiente sección. Entonces, siguiente, por favor. Mil gracias. Está tu micrófono en silencio, Hugo. Sí, gracias, Javier, muy amable. Perdón. Buenos días, me da mucho gusto saludarles a todos. Voy a continuar platicándoles sobre este documento que ya nos relataba. Disculpa, Hugo. Mónica, perdón. Nuevamente, está un poco interrumpida la comunicación. Tal vez si puedes apagar la cámara puede ser que fluya un poquito más. Ya. Sí, apagué el video, me dicen si se escucha un poco mejor. ¿Se escucha? La verdad es que sigue un poco entrecortado. No sé si los colegas de STIC nos pueden dar una mano. ¿Habrá alguna forma de mejorar eso? Hola, buenas tardes, buenos días. Tendría que volver a ingresar porque es netamente error de conexión de internet, ancho de banda. Si quiere puede volver a salir de la reunión y volver a ingresar para ver si se repara. Probemos con ¿me eso. dicen si es un poco mejor? ¿Me dicen si es un poco mejor o es igual? ¿Me escuchan mejor? Ahora se escuchó bien. Si no me salgo. Ok, perfecto. Sí, ahí mejora un poco. Continúa entonces. Sí. Como quieran, por favor, me interrumpen si no se escucha claramente. Bien, la idea entonces de este documento, como Mónica lo comentó, es desarrollar un documento que recogiera las mejores prácticas internacionales en materia de registros administrativos económicos, y que a su vez
tuviera las características del contexto en el que nos desenvolvemos en los países de América Latina y el Caribe. Es decir, sí es muy clara, por ejemplo, el documento de UNESE que nos platicaba Mónica sobre lineamiento para registros estadísticos empresariales o de negocios. Sin embargo, pues tienen mucha visión europea y nosotros tenemos un desarrollo estadístico un poco menor y tenemos problemática propia, pero que a su vez pues es común entre los países de América Latina y el Caribe. Entonces, este documento persigue ese objetivo, un poquito el terreno de la región es para Hugo, ella. disculpe, Me sabe que dice se que no escucha se muy escucha entrecortado. bien. Ok, me salgo y vuelvo a entrar. No se escucha. ¿Es Sí, la yo creo recomendación? que exacto, porque se escucha muy entrecortado. Okay. Sí, perdón, me salgo y vuelvo a entrar. Ok. No hay problema, Hugo. Esperemos, les pedimos a los participantes que esperemos un minutito a que Hugo pueda volver a conectarse y ojalá ahora se mejore la conexión. Les pido esperar un poquito más. Estamos esperando que Hugo vuelva a conectarse para continuar la presentación. No, me dicen Dígame, donde dígame antes. considere Adelante, por necesario favor. que me dé. Sí, gracias. Me dicen, por favor, donde consideren que me detenga o que repita algo, por favor.
Perfecto, lo hacemos. Adelante Entonces, nomás. eh, el documento contiene con el de recomendaciones para construcción de estos registros económicos y de acuerdo a las 8 fases pues ahí de los países. Con la idea de la región, veamos cómo resolvieron en los países problemas que tenemos en nuestro propio país. En el caso de Costa Rica, presentamos un ejemplo que ellos desarrollan uno del GCB, que específicamente muestran ahí una manera práctica de abordar su proceso. Se presenta una matriz que se Hugo, utiliza, disculpa. donde identifican las necesidades tanto. Sí, Mil disculpas por la interrupción, Hugo. La verdad es que sí, no se escucha adelante. realmente. Está demasiado entrecortado. Sí. Tal vez es mejor si alguna persona, yo creo como plan B, tal vez Mónica o Gerardo pueden continuar con tu parte de la presentación. Sí, de acuerdo. Porque de otra manera se hace muy difícil escuchar el contenido. Gerardo. Sí, gracias Javier. Lamento, Hugo, que ahorita no funcione bien el internet. Voy a seguir para poder agilizar. Estamos, pues ahorita en la segunda parte de nuestra presentación. Y como ya comenta Hugo y lo decía también Mónica, bueno, el caso de las prácticas de los países. Esto fue, creo que un elemento determinante porque lo que hicimos fue combinar todo el esquema metodológico que nos da, como bien decía Mónica, el GCBPM, el modelo para poder elaborar la información estadística a partir del uso de registros administrativos económicos, con énfasis en los empresariales, pero la parte práctica, en este caso, tenemos la parte práctica en 6 países de la región y nuestras colegas de Costa Rica nos dieron ahí pues información muy interesante sobre pues esta parte de especificación de necesidades. Y quisiera destacar, bueno, aquí esta matriz mediante la cual están identificando necesidades de usuarios internos y externos y cómo se alinea también esto con políticas públicas o planes institucionales. Entonces, este aspecto de la matriz nos pareció muy rico, muy valioso y quisiera simplemente destacarlo. Vamos a la siguiente, por favor. En el caso de nuestras colegas de Cuba, también agradecemos mucho ahí en esta colaboración en el anexo 2, el marco legal. Yo creo que algo que tienen nuestras colegas de Cuba, de la Oficina de Estadística, pues es todo este andamiaje jurídico administrativo que permite que a partir de lo que es el decreto pues, de la Ley del Sistema de Información del Gobierno, en donde se establece que la Oficina de Estadística de Cuba pues bueno, vamos a encontrar ahí aspectos de definición e implementación de metodologías, clasificaciones y recomendaciones que se están utilizando para fines estadísticos. Ese andamiaje facilita mucho porque de entrada da cabida ya a lo que es pues la preparación de los registros para comenzar hacia su utilización en la parte estadística. Quisiera también destacar que esto, bueno, ha sido clave para poder identificar, definir y controlar, según corresponda, pues los centros informantes que están tributando a lo que es el Sistema Estadístico Nacional en Cuba. Vamos a la siguiente. A la siguiente diapositiva con Chile. Nos encontramos ahí con nuestros colegas de Chile que nos dieron una aportación muy interesante que tenemos en el anexo 3 sobre el instrumento que permite tener actualizado el inventario de registros administrativos, en este caso donde se están especificando las características de las fuentes y lo que es bien importante, sobre todo para hacer una buena interpretación de los datos. Estamos hablando de los metadatos. Entonces, bajo ese enfoque, también tenemos ese valor, porque si no tenemos una descripción adecuada de los datos, es muy difícil que podamos hacer un cabal aprovechamiento de los registros administrativos. Entonces, en el anexo 4, Chile también está compartiendo su experiencia con el proyecto pues que tiene con el propósito ahí de idear, diseñar, implementar y documentar
un sistema eficiente, pues, que permita avanzar en el aprovechamiento de registros administrativos y siempre apegándonos a estándares internacionales de calidad y seguridad. Vamos a la siguiente diapositiva con el caso de Perú. En el anexo 5, nuestros colegas de Perú, nuestras colegas de Perú que estuvieron trabajando con nosotros arduamente en estos 2 años de esta oportunidad, de este grupo de trabajo, bueno, presentan su directorio central de empresas y establecimientos y pues nos pareció muy interesante porque pues es un sistema de información que tiene como función principal proveer pues lo que tienen ahí registrado en Perú sobre el padrón de contribuyentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Y bueno, con esto pues se puede estar actualizando las investigaciones en la parte estadística que se basa en registros administrativos que llevan a cabo allá nuestros colegas del INEI en Perú. Vamos a la siguiente, por favor. El caso de nuestros colegas de Brasil, del IBGE, bueno, en el anexo 6 nos están presentando la experiencia que tienen con relación a la adopción, propiamente ya de cómo lo aterrizan, cómo instrumentan el modelo genérico de producción de información estadística, el GCBPM, en el ámbito del proyecto de modernización de producción estadística económica, específicamente en el proyecto de coordinación de las encuestas de comercio y servicios con el caso de las encuestas estructurales por empresa. Y también quisiera destacar que en el anexo 7, bueno, hay iniciativas subnacionales, en el caso brasileño, de utilización de registros fiscales administrativos, pues, en la producción de la información económica que tienen ahí nuestros colegas de Brasil. Vamos a la siguiente, por favor. En este caso, la última experiencia así puntual que incorporamos para la parte del anexo 8 con nuestros colegas del INDEC, de la Oficina de Estadística de Argentina, bueno, los cuestionarios que están aplicando ellos allá para evaluar las fases de lo que es el modelo GCBPM. Recordar las 8 fases. Propiamente aquí lo que se hace es una revisión de todo lo que es previamente el modelo, desde la especificación de necesidades, el diseño conceptual, la captura e integración de los registros administrativos. Hay énfasis ahí en la parte de confidencialidad, que luego son también de los aspectos, lo vamos a comentar más adelantito, que nos limitan el uso cabal de registros administrativos. Hay un análisis también que se lleva a cabo de costo-beneficio, y la parte de la difusión y de asistencia técnica también que consideramos que es relevante y apreciamos mucho ahí también el apoyo que nos dio Argentina para poder reflejar su experiencia ahí debidamente. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. El sistema de registros administrativos económicos. Yo creo que aquí cuando hablamos de un sistema, gracias Olga, este sistema lo que nos plantea es tener al centro y es también no perder de vista el modelo de los Walgren, donde este componente económico es uno de los 4 que hay que engarzar para poder tener un andamiaje bien cimentado en lo que son los registros administrativos. Pero a su vez, en la parte de los registros económicos, lo que estamos planteando es tener al centro esta visión de lo que es el registro estadístico empresarial, los registros económicos orientados pues a establecimientos y empresas, y donde del lado izquierdo lo que estamos mostrando pues es propiamente la forma en que se relaciona este registro estadístico en negocios o empresarial con los elementos internos que se manejan en las oficinas nacionales de estadística. Aquellas que llevan a cabo censos económicos, que sea la base para los marcos de muestreo, propiamente para proporcionar los directorios que se utilizan para levantar la información directamente en investigaciones que se realizan en campo, o bien las encuestas que se llevan a cabo vía internet o telefónica. Finalmente es el pilar, pues, para poder constituir un marco de muestreo. Del lado derecho, lo que vemos son los usuarios externos y ya propiamente la salida hacia productos estadísticos. Productos inclusive que vienen dados con vinculación, es un elemento bien importante, estratégico diría yo, que implica ligar el registro empresarial con fuentes administrativas externas para poder potenciar su utilización y generar estadísticas nuevas o también inclusive más oportunas. Un ejemplo clásico y que se ha desarrollado mucho ahora en Europa y que impulsa mucho la OSD es el comercio exterior por características de las empresas, que no es más que la vinculación del registro de negocios con los registros aduanales
la parte tributaria del comercio exterior para poder hablar, pues, de montos de exportación asociados a características de empresas según su tamaño, por ejemplo. Entonces, este sistema nos da a nosotros un panorama de cómo podemos también manejar los registros económicos, en este caso orientados a establecimientos y empresas, sobre todo para potenciar su utilización. Adelante, por favor. Y bueno, en este modelo del sistema de registros administrativos económicos estamos considerando los siguientes elementos. El registro propiamente de negocios, los registros administrativos económicos, que son propiamente esos elementos que se pueden vincular, y esa relación también que se da entre ellos para poder lograr esos elementos de vinculación. Y las bases de datos que se construyen mediante la captación directa de la información, bueno, ya decía yo, los censos económicos en caso de que se lleven a cabo en el país, los marcos de muestreo, las encuestas, en este caso cuando se va a tocar la puerta directamente de establecimientos y empresas, o bien aquellas captaciones remotas, vía las estrategias estas ahora en los acrónimos en inglés que se conocen en la encuesta telefónica como CATI o la encuesta por internet como CAWI. ¿Sí? Son esas encuestas asistidas por computadora vía internet o vía telefónica y también otras fuentes de información que pueden estar ahí ligadas también. Adelante. Ahora bien, en este sistema entonces lo que se plantea, yo creo que es muy importante porque es un elemento central, decíamos, es generar información estadística de forma permanente, que sea una fuente que nos permita la vinculación, ya decía un producto específico, puede ser ya el comercio exterior por características de las empresas. En este caso también como objetivo nos planteamos articular los registros administrativos con los registros estadísticos de cada país. Ya decíamos que esta parte es determinante para poder potenciar la utilización de los registros empresariales y que, bueno, este sea el marco común para, pues, avanzar en la dirección que queremos en la región de América Latina y el Caribe. Adelante. Como parte de estos objetivos, nos interesa mucho que el sistema sea homogéneo. Yo creo que cuando establecemos elementos de vinculación, aquí en México discutimos mucho acerca de la estandarización, de la homologación, que son elementos, yo diría, sine qua non para poder hacer vinculación con fuentes administrativas externas. Es decir, qué elementos encontramos comunes en las bases de datos para que la información sea equiparable y podamos realmente hacer asociación entre las diversas fuentes administrativas con el registro empresarial, donde tenemos establecimientos y empresas. Y en este caso, nos interesa mucho que los datos administrativos nos permitan clasificar las unidades estadísticas, conformar los marcos de muestreo. Aquí es muy importante cuando estudiamos fenómenos económicos, si lo hacemos a partir de encuestas por muestreo, tener la certeza de que van a ser verdaderamente representativas del conjunto poblacional de estudio. Si son establecimientos y empresas y hablamos de dominios de estudio por sectores de actividad económica, interesa mucho que sea verdaderamente representativo. Y ustedes saben, podemos hacer selecciones propiamente probabilísticas o bien de carácter determinista o bien que se conocen como no probabilísticas. Y complementar la información estadística a partir de la imputación de datos y validación, en este caso es determinante. Algo que se está utilizando mucho es fuentes administrativas para complementar cuando tenemos, por ejemplo, algunas no respuestas por parte de las encuestas como método de recolección tradicional. Adelante. Y bueno, los objetivos del registro de negocios en este sentido, pues es que sea un vínculo con el sistema de registros de diversas fuentes administrativas, que sea una herramienta que nos permita preparar debidamente, hemos insistido mucho en las encuestas en negocios, en las encuestas económicas, catalogar como fuente de información para el estudio y análisis de la población de negocios y sus datos, en este caso demográficos, la demografía de los negocios, y el análisis longitudinal. Esta parte es clave porque es ver a lo largo del tiempo cómo se conforma ese registro empresarial. Es donde empezamos a hablar de esta parte demográfica de nacimientos, muertes y las características que mantienen las unidades sobrevivientes. Y bueno, lo que queremos aquí también es que sea una herramienta de integración y difusión de actividad económica para nuestra región. O sea, ver esta parte estratégica de infraestructura de información económica llamada registro estadístico empresarial
como un elemento que nos permita vincular adecuadamente con el resto de las informaciones de fuentes administrativas que tenemos en los sistemas estadísticos nacionales. Y algo inclusive también que se está discutiendo a nivel internacional es esta parte de conformar un sistema más amplio acerca de grupos empresariales a nivel internacional. Vamos a la siguiente, por favor. Y las recomendaciones para cada fase del proceso, simplemente haría una descripción sucinta. La especificación de necesidades, nos interesa hacer énfasis en qué requieren los usuarios. Vamos a la siguiente, por favor. En la parte de diseño, yo creo que aquí hay un elemento bien relevante que tiene que ver con la necesidad de identificar con un solo clavificador, un codificador, pues, a las unidades económicas. ¿Para qué? Para que a partir de ese elemento podamos crear las vinculaciones necesarias, hablando con ciertos códigos que nos permitan hacer pues que las bases de datos puedan articularse debidamente. Cuando hablamos del comercio por características de las empresas, de un lado podemos tener registros tributarios asociados a lo que implica un control para el pago de impuestos, y del lado del registro de negocios podemos tener alguna clavificación estadística. Entonces, lo que queremos es poder hacer equiparable esa información y que haya en todo caso uno y solo un identificador para este propósito. Eso es clave en la parte de diseño y lo describimos en nuestro documento. Adelante. En la construcción, yo creo que es bien, pero bien relevante tener aquí la utilidad de los sistemas, y de manera muy particular, hablaba yo hace rato de los metadatos, entender los campos que conforman una base de datos y que los sistemas tengan la capacidad de poder utilizar a cabalidad pues la información que nos dan los registros administrativos. Vamos a la siguiente. En la parte de recolección, yo creo que aquí es donde enfrentamos el desafío de el andamiaje legal, porque se requiere tener acceso hacia las fuentes administrativas, sobre todo cuestiones de confidencialidad que luego los propios marcos jurídicos de los países nos limitan. Entonces, lo que nos interesa mucho es que cuando estamos captando registros administrativos, que tengamos acceso al detalle, ese detalle que nos permite a nivel granular, a nivel microdato, pues, poder generar la información de abajo hacia arriba. Adelante. En la parte del procesamiento, es determinante una vez más tener presente esa necesidad de entender bien metadatos asociados a los datos y, bueno, la serie de recomendaciones que tienen que ver con los subprocesos que se reconocen dentro de esta fase de procesamiento, donde un elemento determinante, diría yo, es la edición, que implica todo lo que conlleva la imputación. Hace rato mencionaba yo, por ejemplo, que cuando tenemos encuestas económicas, los registros administrativos son una fuente para hacer imputaciones. Bueno, del propio lado del registro estadístico empresarial es necesario también hacer imputaciones. ¿Para qué? Para traer el manejo de ingresos, de personal ocupado, que son variables determinantes, para poder hacer, por ejemplo, diseños en encuestas por muestreo. Adelante. La parte analítica, la parte de la fase 6 del modelo GCBPM, pues es hacia donde apunta también la calidad de la información. Muy importante aquí hacer una verificación de que la información responde a criterios de confiabilidad, que es acorde a la visión que planteamos con el sistema y sobre todo que le da una coherencia en todo lo que está articulándose también. Adelante. La difusión, la accesibilidad. Poner esto de una forma accesible. Hoy día es ya necesario pensar siempre en bases de datos relacionales. Los sistemas estadísticos con mayor presencia y con mayor potencia mundial, diría yo, utilizan bases de datos relacionales donde los usuarios pueden generar sus propios tabulados a partir de las relaciones lógicas que se establecen. Entonces, todo esto viene dado desde el procesamiento, el análisis, por supuesto, se refleja en la difusión, y entonces consideramos que es muy importante no solamente los productos que tradicionalmente manejamos, que son estáticos, sino también esta parte dinámica de la que estoy hablando. Adelante, por favor. La evaluación. Aquí agradecemos mucho la experiencia de nuestros colegas del INDEC de Argentina. Ya mencionábamos que esto se ha cimentado, lo decía muy bien Mónica, en las experiencias de los países de la región. Y básicamente aquí con nuestros colegas del INDEC, pues nos hicieron abrir los ojos hacia los instrumentos de la recolección de datos, valorar cómo estamos conformando un equipo evaluador
y bueno, sin duda tener algunas dimensiones analíticas que nos permitan también construir indicadores para atender esa vieja máxima que dice que tenemos que tener medida para poder mejorar las cosas que queremos, en este caso, mejorar. Adelante. Y yo diría básicamente algunas conclusiones. Vamos con las oficinas nacionales de estadística, en este caso de nuestra región, América Latina y el Caribe. Hay un reconocimiento, ya lo mencionaban tanto Moni como Hugo. Estamos enfrentando problemas similares al tratar de utilizar los registros estadísticos, en este caso, que nos dan las fuentes administrativas, y la explotación, digamos, siempre es el reto por las características que manejan las distintas fuentes. O sea, la heterogeneidad de información, cuando queremos vincularla bajo esta idea de un sistema de registros administrativos económicos centrados en empresa, es uno de los grandes desafíos. Entonces, también decir que el presente documento, bueno, lo que queremos es compartir las recomendaciones que tenemos, gracias nuevamente a los países que contribuyen con eso, para buscar alternativas que permitan aprovechar de mejor manera el potencial estadístico que tenemos y sobre todo avanzar en el aprovechamiento de los registros económicos. Ahora, ya mencionaba también Mónica en su parte, el documento presenta como visión la construcción de los 4 registros base que nos proponen el matrimonio Walgren. Y en este caso, bueno, hay que decir que en la parte económica, pues lo que queremos es que este sistema que me detuve ahí a mencionarles acerca de esta articulación de fuentes que se vinculan tanto internas en lo que hacen las oficinas de estadística como hacia afuera, es un elemento determinante sobre el que nos interesa trabajar. Adelante. Y bueno, nos interesa aquí mucho, es muy importante tener en cuenta la visión de este sistema de registros administrativos económicos con énfasis en establecimientos y empresas, tal y como lo plantean los Walgren, puesto que pues permite en este caso que las oficinas de estadística de nuestra región, pues consideramos que con ello estamos dando pasos firmes en la dirección correcta, sobre todo mirando hacia regiones donde pues han consolidado mejor estos sistemas, el caso de los Walgren en Suecia, otros países europeos, y donde lo que queremos es tener identificadas áreas de oportunidad, problemas pues, que podamos corregir, que podamos atender. Cada país entonces también decimos en función de sus recursos, bueno, va a tener la posibilidad de atender algunas de esas recomendaciones y ejemplos de buenas prácticas. Vemos esto como un proceso paulatino. O sea, de hecho, algo que hemos comentado con nuestro documento es que es un documento que es perfectible, que es mejorable y que seguramente va a estar evolucionando tanto como podamos ir madurando ciertos procesos en el aprovechamiento de registros administrativos en nuestra región. Ahora, si bien los países de América Latina y el Caribe tienen diferentes niveles de desarrollo estadístico, bueno, lo que queremos es que se consolide este sistema y que pues aquellos que logren avanzar más podamos también puedan apoyar a aquellos que pues están todavía en vías de hacerlo. Vamos a la última diapositiva, por favor. Y bueno, recomendaciones importantes, la necesidad esta de un identificador único. Es la forma de conectar la información en un sistema de esta naturaleza que nos permita vincular el registro empresarial con fuentes administrativas, generar información a partir de ello. Entonces, este elemento es determinante y hacemos alguna mención sobre la conveniencia jurídica para poderlo hacer. Esto es un elemento que sí quisiera destacar. Bueno, otra conclusión también que consideramos relevante es pues que estamos con la intención de que pueda haber una retroalimentación. O sea, yo creo que esto abre un diálogo muy importante al interior de la región de América Latina y el Caribe. Ya como lo comentaba el actuario Ocampo desde la CEPAL, pues esto en la Conferencia Estadística de las Américas, esperamos, todos así lo deseamos, que este documento sea aprobado y nos interesa que haya retroalimentación, que haya comentarios, que este diálogo que se abre nos permita entender mejor los procesos que se llevan en nuestros países y estamos abiertos a recibir sugerencias, por supuesto, para poderlo enriquecer y mejorar. De hecho, así ha sido construido y es la forma en que está cimentado. Y bueno, yo diría aquí, sin lugar a duda, la participación de los países de la región ha sido de gran importancia, de verdad ha sido para el DANE de Colombia, para el INEGI de México, para la CEPAL, en la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo de Registros Administrativos. Verdaderamente un orgullo, estamos muy contentos de haber liderado
este esfuerzo. Y yo, de verdad, aquí estamos simplemente algunas personas, Mónica Ortiz de parte del DANE, Hugo Hernández y un servidor, Gerardo Durán de parte del INEGI de México, pero si me permiten, nada más para poder cerrar y hacer explícito y patente el agradecimiento de 2 años, poco más de 2 años de trabajo donde tuvimos varias reuniones plenarias del grupo de trabajo. Tuvimos reuniones específicas, bilaterales, trilaterales con los países encargados de ciertos capítulos. Ya nos decía Mónica cómo distribuimos el trabajo. Y bueno, incorporamos prácticas específicas de 6 países. Desde luego permea una visión del equipo coordinador del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, del DANE, del INEGI de México. Y quisiera decir que 11 países en total de la región de América Latina y el Caribe hemos participado, además, desde luego, con la CEPAL. En total, 34 personas especialistas en estos temas de registros administrativos en la región, donde de parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina, nuestros colegas Javier Domench y Silvia Mario, de parte del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, Vinicius Mendonça, Cintia Carini Silva, Cristiano de Almeida y Raquel Silva, del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, Pedro Ruz Zúñiga y Andrea Paola Marín, del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica, nuestras colegas Odilia Bravo y Rosa Cordero, de la Oficina Nacional de Estadística e Información, de la ONEI, pues, de Cuba. Estamos hablando de Evelyn Martínez y de Mariana Lobaina, del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Panamá, de Roberto Arosemena, ahí por parte de Panamá, del Instituto Nacional de Estadística de Paraguay, el caso de Mirta Leiva y Rafael Aquino, del Instituto Nacional de Estadística e Informática del INEI de Perú, Marlene Orrillo y Jessica Panuera, de la Oficina Nacional de Estadística de República Dominicana, Juan Arias, René Guzmán y Orlando Hernández, de la División de Estadística de la CEPAL. Muchas gracias ahí a Claudio Moris, al pie del cañón con nosotros en la Secretaría Técnica. De parte del equipo coordinador del Departamento Administrativo Nacional de Estadística del DANE de Colombia, José Richard Núñez, Juliet Solano, Zaida Morera, Sheila Centeno, Mónica Ortiz y Juliana Benavides. Y finalmente, mis colegas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, Lisbeth Corona, Hugo Hernández, Elsa Trueba, Arturo Valderas, Adriana Herrera, Adolfo Muñoz y un servidor, Gerardo Durán. De verdad, a nombre de todos, de cada uno de los 34 que estábamos reuniéndonos ahí con alguna frecuencia para dar continuidad a toda esta conversación, muy atentos a sus comentarios. Gracias por su atención y con el interés de poder atender sus preguntas. Muy amables y muchísimas gracias. Muchas gracias, Gerardo, muchas gracias, Hugo, y muchas gracias, Mónica, por esta muy completa presentación. Creo que ha sido una descripción bastante exhaustiva del contenido del documento que se ha venido trabajando en estos 2 años. Y destaco además el último elemento planteado por Gerardo al final de la presentación, y es este tipo de productos que se realiza en el contexto de los grupos de trabajo de la Conferencia Estadística de las Américas, justamente buscan esto, ¿no? El trabajo colaborativo y el aprovechar los conocimientos que hay en las distintas oficinas de estadística y otros organismos de la región para poder ir avanzando en compartir los conocimientos e ir estableciendo lineamientos, buenas prácticas, etcétera, que nos permitan ir mejorando el conocimiento estadístico y la producción estadística en la región. Tenemos un espacio por si alguna de las personas que está participando quisiera hacer alguna consulta o tiene algún comentario, pueden levantar la mano de abajo en la pantalla donde está un icono con una cara sonriente. Una de las opciones ahí es levantar la mano. Hay una mano levantada, de hecho, desde el inicio de la reunión, Laura Iglesias. Si efectivamente, digamos, quisieras tomar la palabra, por favor, confírmenos por el chat para habilitarte. Han llegado algunos comentarios por el chat. Bueno, nos han preguntado si el documento va a estar disponible. Sí, va a estar disponible. El documento se ha aprobado en la conferencia en noviembre
entra a un proceso de edición y formateo final, y durante el próximo año el documento completo va a estar disponible. Y mientras tanto, un resumen ejecutivo bastante breve será el que podrán encontrar en la página web de la Conferencia Estadística de las Américas. Claudio Moris hace un comentario también en el chat. No sé, Claudio, si quisieras tomar la palabra, adelante, por favor. Confirma y podemos habilitar el micrófono. Colegas de STIC, si nos ayudan, por favor, habilitando a Claudio Moris y después a Daniel Zurita, que también me levantó la mano. Sí, está habilitado ya Claudio para poder hablar. Perfecto. ¿Me escuchan? Muchas gracias. Adelante, Claudio. Te escuchamos. Sí, adelante, por favor. Hola, aquí voy a compartir mi mensaje que había puesto en el chat, gracias. Primero que nada, felicitaciones al grupo por el resultado de este documento, por el valor agregado de incluir las experiencias nacionales. Si bien es cierto, existe abundante literatura de guía conceptual y metodológica global que permite alinear los conceptos de variables y unidades a las definiciones internacionales, el gran reto está en la gestión eficiente de estos registros y su avance en la explotación estadística para producción de estadística oficial de uso continuo y confiable, tanto para el INE como para los proveedores de información administrativa. Resalto dentro de estos desafíos la falta, cierto, por ejemplo, de una legislación fuerte y, como mencionaba Gerardo, la falta de un identificador único entre las bases que permita hacer vinculaciones y homologaciones correctas. Pero ahí está el desafío identificado y yo creo que ahí es donde podemos avanzar. Felicitaciones nuevamente al grupo. Muchas gracias, este servidor de Dakar. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio, por tu comentario. Daniel Zurita, si quisieras intervenir, adelante, por favor. Ahí yo creo que está habilitado el micrófono. En primer lugar, me sumo a las felicitaciones por la iniciativa y el trabajo realizado en este espacio. Les saludo desde el Banco Central del Ecuador, institución responsable de la elaboración de las estadísticas de síntesis en el país y de las cuentas nacionales. Lógicamente, este proceso se insume de información de base, donde los registros administrativos económicos, encuestas y censos son vitales para nuestros fines. Bajo estas consideraciones, una consulta. Por favor, ¿nos podrían comentar su experiencia y los retos en la construcción y vinculación de los directorios de empresas locales y establecimientos económicos? Muchas gracias. Gracias, Daniel, por tu consulta. Si les parece, tomamos un par más de comentarios y después los presentadores tal vez pueden responder a las preguntas en conjunto. Enrique Adriano Sandoval, te vamos a habilitar el micrófono por si quieres intervenir. Estamos en la ciudad de Formosa. Hace poco más de un año empezamos a trabajar en la Dirección de Estadística Provincial, y en realidad uno de los desafíos de esta nueva dirección es justamente esto que están hablando hoy ustedes, que es el aprovechamiento y el poder que tienen los registros administrativos. Y es como decía recién el compañero Durán, siempre chocamos con un marco legal, ¿sí? Acá tenemos la AFIP, tenemos la ANSES, tenemos organismos que tienen mucha información, pero lamentablemente no tenemos ni siquiera a las oficinas estadísticas acceso. Mi pregunta en realidad va más al principio, una cuestión básica. ¿A dónde podemos nosotros consultar, ya que ustedes avanzaron con este tema, dónde podemos consultar para dar los primeros pasos en el aprovechamiento de los registros administrativos? Es decir, alguna persona con la que nosotros podamos dialogar, alguna bibliografía, algún documento, como para decir, empiezo por acá. Porque, bueno, este es un trabajo que ustedes ya, como dijo recién, son 2 años que la están trabajando. Bueno, nosotros estamos en
la etapa cero. Y bueno, me gustaría iniciar conversar de esto acá en la dirección y bueno, me gustaría que ustedes nos orienten hacia dónde tenemos que dirigirnos. Nada más. Perfecto. Muchas gracias, Enrique, por la consulta. Han llegado además 3 preguntas por el chat, pero no sé si prefieren, tomemos primero estas 2 preguntas y después vamos a las del chat. Entonces, adelante, Gracias, Javier. tienen el micrófono abierto, por favor. Gracias, Javier. Moni, no sé si quieras empezar primero con la experiencia ya del DANE y lo que vimos en este esfuerzo de coordinación y ahorita seguimos, si no, Hugo y yo. Adelante. Gracias. Bueno, aquí anoté varias cosas, varias preguntas en relación con la experiencia en general de los directorios estadísticos. Ahí hay un reto importante y se lo mencionaba al equipo recién, pues me empecé a juntar con ellos a principio de este año y es este documento al DANE le ha servido como una hoja de ruta para rediseñar su directorio estadístico. Este aprovechamiento de registros administrativos lo estábamos integrando de una forma que tenía mucho más potencial en mejorar su calidad y apuntarle mucho más a un registro estadístico de negocios. Entonces, con todas estas recomendaciones, creo que es muy valioso también de cara, lo ato a la última pregunta también de por dónde empezar. Si bien nosotros ya teníamos una experiencia, este documento es lo suficientemente amplio y comprensivo para todos los tipos de niveles de avance que tienen los países. En general, el DANE lleva desde 2014 conformando su directorio estadístico de empresas y por supuesto el reto ha sido poder acceder al registro administrativo tributario, que por los temas de reserva fiscal nos ha sido problemático, pero hasta este año por un cambio en una norma, el año pasado lo hemos podido venir negociando con la Oficina de Tributos y Aduanas DIAN de Colombia. Pero en general yo creo que en la conformación de un directorio estadístico el principal reto es poder comprender los registros administrativos, poder comprender la unidad, qué información te está aportando y a partir de allí saber si es una empresa, si es un establecimiento y poder empezar a hacer los vínculos de qué información te está trayendo. Y cuando tienes el chance de poder comparar entre registros administrativos, tienes otra cara de cómo conformar un directorio bien y es qué registro administrativo es fuerte en qué. Porque hay registros administrativos que por su diseño en informaciones autorreportadas pueden tener bajas en calidad que te pueden perjudicar la integración de información. Entonces, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en el DANE es observamos que hay un registro de temas de seguridad social que es muy bueno en darnos información de ocupados, pero la actividad económica no es tan buena y nos remitimos a su complemento en la información que tiene el registro mercantil de las cámaras de comercio y empiezas a charlar entre los registros administrativos, pero de cualquier caso, para la conformación de un directorio, de un registro, a partir de registros administrativos, la primera gran tarea es sentarse con el registro administrativo, conocer el metadato, conocer su calidad y a partir de allí integrar y andar. Creo que es un ejercicio de ensayo y error hasta que tú terminas cosiendo los registros administrativos, de manera que esa integración te favorece varias cosas. Su actualización, su calidad y sus fortalezas en completar una información de manera correcta. Esos son como los retos generales en cuanto a nuestro directorio estadístico, que tenemos tanto directorio de empresas, de sector público, de educación y de agricultura, pero en términos generales el de empresas, que es el más grande, siempre nos pone sobre la mesa esa primera cosa que te decía, conozca su registro administrativo antes de integrarlo o antes de superponer información sobre. Yo quisiera darle la oportunidad a ver si mejoramos el internet de Hugo. Hugo, por favor, adelante. Está cerrado el micrófono de Hugo.
A ver, cerré el video, reinicié, ya no sé qué, ya dejó de llover, entonces yo espero que me escuchen mejor. ¿Me escuchan un poco mejor o es igual? Mejor. Bien, a las dos preguntas que nos hacen los compañeros, primero, muchísimas gracias por ellas. Para no repetir lo que ya comentó Mónica, nosotros, y ante la falta de ese identificador único, y ese identificador único lo relaciono también con una de las preguntas que veo en el chat, la idea es que ese identificador sea público, es decir, que lo conozca el propio informante, evidentemente, y que lo conozcan las diferentes instituciones que poseen registros administrativos, así como también la Oficina Nacional de Estadística. Queda muy claro que el fin que persigue la Oficina Nacional de Estadística, pues es el estadístico, justamente, ¿no? Entonces, y las oficinas nacionales de estadística tienen la obligación de mantener la confidencialidad del dato, ¿no? Del dato individual, digamos. En ese sentido, nosotros estamos trabajando con vinculación sin tener ese identificador único. Y entonces hacemos software, ahí tenemos algoritmos, algunos programas en este programación que es abierto, en R, en donde hacemos acercamientos a través de datos de identificación y de ubicación de la unidad económica que tenemos nosotros en la Nacional de Estadística, en el INEGI, y en el registro administrativo. Y entonces hacemos estos algoritmos, lo que hacen es que hacen acercamientos y van revisando ahí por cadenas de tienen catálogos, tenemos catálogos, por ejemplo, de abreviaturas, de palabras mal escritas que manejamos ahí como sinónimos, y entonces para cada posible empate obtenemos un calificador, y ese calificador oscila entre 0 y 1, y entonces ya dependiendo de la fuente decimos lo que sea de 0.8 hacia arriba, pues ya tenemos la certeza de que es el mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos trabajando con la vinculación, hemos obtenido buenos resultados, muy de la mano con con las instituciones públicas o privadas que sean estos registros administrativos. Creo que la Oficina Nacional de Estadística debe ser un agente promotor de cambios desde la propia legislación, ir insistiendo. Nosotros ahora mismo, a pesar de que en 2014 se modificó el Código Fiscal de la Federación para que le permitiera a la oficina tributaria compartir al INEGI para fines estadísticos los datos. Ahorita tenemos ahí un problema de comunicación y entonces la oficina INEGI estamos insistiendo a diferentes niveles de la administración pública para tener para fines estadísticos. Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que insistir y debemos trabajar en conjunto con estos poseedores de registros administrativos y ofrecer también las ventajas que ellos podrían obtener al compartir su información. Es decir, nosotros, como fíjate, tenemos la experiencia en el manejo de herramientas estadísticas, en la difusión de resultados, en la comparación tanto nacional como internacional. Entonces podemos ofrecerles algunas de estas experiencias, estos conocimientos, para un poco tratar de generar relaciones ganar-ganar, por un lado. Por otro lado, la otra pregunta de cómo podemos, Carlos, yo creo que este ejercicio nos debe abrir la posibilidad de trabajar en conjunto entre los países de América Latina para compartir experiencias, compartir herramientas que podamos compartirlas, pues, o la forma de abordar problemas comunes en nuestra región y que trabajemos evitando tropezar con la misma piedra y crear sinergia para ir avanzando, porque tenemos problemas, o sea, los problemas que ustedes comentan
los tenemos en México, los tienen en Argentina, en Colombia, de todas partes, ¿no? Me parece muy importante un ojo importante a uno de los anexos en donde viene la experiencia cubana. Ellos en realidad, a lo mejor es un poco diferente su forma en que participa la Oficina Nacional de Estadística, porque ellos, desde su legislación, está establecido que la Oficina Nacional de Estadística debe participar en con todas las instancias que tienen registros administrativos para la elaboración del propio registro administrativo. Queda muy, muy claro, muy bien definido ahí cuál es el papel de esta oficina y es quien debe marcar inclusive el rumbo para estadísticas económicas en el país. Entonces, creo que mirar las experiencias de otros países y crear sinergias. Muchísimas gracias. Yo, si me permiten rápidamente, y bueno, creo que han hecho muy buenos comentarios, muy atinados, tanto Mónica como Hugo. Yo simplemente agregaría algunos elementos a lo ya señalado. Creo que esta parte del diálogo que se abre, y agradezco también mucho las preguntas, sobre los retos en la construcción de directorios, yo diría lo difícil aquí es querer abarcar el conjunto completo de los negocios del país. Léanse establecimientos, empresas. Yo creo que desde ahí tendríamos que ir pensando en crear segmentos donde las cosas es posible actualizarlas. Desde la experiencia del INEGI de México les diríamos, cada 5 años actualizamos de manera completa el registro de negocios con los censos económicos y en periodos intercensales lo hacemos en un grupo prioritario de negocios. Aquellos que están determinantes, que aportan más del 80% de los ingresos que nos reportan en los censos económicos, por ejemplo, del último censo que levantamos en 2019, antes de la pandemia, y eso es lo que estamos dándole seguimiento en periodos intercensales. Nos queda claro que ese es uno de los retos bien complejos y donde también hay que trabajar. Yo invitaría hoy un poco para ver en esta parte cómo ver el asunto de los registros administrativos. No podemos disociarlo de los métodos tradicionales de recolección donde están los censos y las encuestas. Hoy día, las visiones modernas que traemos en la agenda estadística mundial hablan de una visión holística, donde traemos censos, encuestas y registros administrativos como métodos tradicionales de recolección y donde inclusive ya empiezan los no tradicionales. El caso, lo más sonado es el caso de los grandes volúmenes de datos en Internet, lo que conocemos coloquialmente con el anglicismo como Big Data, ¿no? Entonces, bajo esa consideración, no, hay que ver el sistema. Yo creo que esto tiene que ver mucho con un enfoque paradigmático, así tipo Big Bang, donde vemos las fuentes administrativas, las empezamos a asociar en este sistema y en ese sistema entonces empezamos a generar más información que nos permite ligar censos, ligar encuestas, ligar más fuentes administrativas y entonces potenciar la estadística que estamos generando. Para esto es fundamental las sinergias, ya lo decía Hugo y también Mónica. Yo partiría del principio que es, ¿qué tenemos en nuestro propio andamiaje de Sistema Estadístico Nacional? Se habla mucho de firmar memorándums de entendimiento, de cooperación, convenios. Hugo daba el ejemplo que tenemos en México, que en 2014 se modifica el Código Fiscal de la Federación para poder tener acceso a información puntual detallada a nivel microdato de los registros fiscales en nuestro país. Hay ejemplos bien interesantes y yo invitaría en este esfuerzo internacional, digo, CEPAL está participando también con la Sociedad Global de Datos de Desarrollo Sostenible, la GPSDD por su acrónimo en inglés. Ahí nuestra amiga canadiense Jenna Slotin, y de hecho hay gente también de la región de América Latina y el Caribe liderando uno de los equipos de tareas dedicados precisamente a estos análisis de sinergias y donde un punto, inclusive creo que vale la pena anunciarlo, hemos estado comentando eso allá también con ellos, va a haber una herramienta de autoevaluación bien interesante para ver cómo está cimentado la obtención de registros administrativos en nuestros países, en la región de América Latina y el Caribe, aunque ellos lo van a aplicar a nivel global. Creo que ese es un buen elemento porque nos va a permitir identificar áreas de oportunidad, para dónde debemos que migrar, mejorar en la conversación, en este diálogo con fuentes administrativas, que son clave para que funcione, pues,
este método dedicado tradicional al aprovechamiento de registros administrativos. Esta parte yo también la llevaría hacia lo que es el beneficio mutuo, es decir, no solamente las oficinas de estadística para generar información que puede ser de interés nacional, sino pensemos en que per se una fuente para esto determinante en los registros empresariales son los registros tributarios. Yo creo que eso lo hemos mencionado tanto Mónica, Hugo, y ahorita lo estoy haciendo yo. Y lo vemos con los países de la región. Pero nos dicen, oye, pues es que no me dan acceso, el marco jurídico. De acuerdo. Yo creo que aquí es saber, y perdón, lo voy a expresar muy coloquialmente, vender la idea. Vender la idea de un beneficio mutuo donde no solamente vamos a obtener información estadística, responsabilidad de la Oficina Nacional de Estadística, sino que hay un beneficio también para la parte recaudatoria, obviamente cuidando aspectos de confidencialidad y lo que conlleva eso, para conocer mejor la información que poseen. Yo hace rato mencionaba que es clave conocer los metadatos, saber cuando hablamos de una cifra, de un campo en una base de datos del registro tributario o del registro de la seguridad social, es entenderla bien. ¿Qué características tiene, el alcance, conceptualmente cómo está cimentada? Engarzar eso a la parte de también que la fuente administrativa aproveche su propia información para generar datos, información útil para los fines propios, es determinante. El caso de México de la información del comercio exterior de bienes, tenemos una sociedad, una alianza, hoy día es un comité especializado de estadísticas de comercio exterior de bienes, donde están el Banco Central, el INEGI, el Ministerio, la Secretaría de Economía y la oficina que recauda impuestos, las aduanas. Somos 4 los que estamos ahí. Tenemos un gran acuerdo de caballeros y damas donde estamos buscando el beneficio para que la Secretaría de Economía, como cabeza de sector, haga mejor su tarea en esa parte, para que el Banco Central haga la balanza de pagos y esto contribuya a las cuentas nacionales del INEGI, para que el INEGI norme esa parte que nos corresponde por ley en la parte del Sistema de Información Estadística y Geográfica. Y en la parte de aduanas, ellos están con la parte recaudatoria y proporcionando los registros crudos del comercio exterior. Entonces, cada uno se beneficia de esta sociedad y tenemos discusiones y conversaciones muy interesantes. Creo que este tipo de diálogos, insisto, son los que nos llevan a la posibilidad de mejorar en un futuro. Propiamente sería mi comentario. Gracias, Javier. Gracias a ustedes por las muy completas respuestas que atendieron no solo las preguntas, digamos, hechas con el micrófono, sino también ya lo que se había planteado en el chat, ¿verdad? Que en general estaba relacionado con los problemas de confidencialidad y de acceso a los registros administrativos. Para no extendernos más en el tiempo, yo creo que hemos llegado ya al término, digamos, de nuestro webinar. No me queda más que agradecer, bueno, en primer lugar a nuestros 3 presentadores del día de hoy, a Mónica Ortiz, Hugo Hernández y Gerardo Durán, por la excelente presentación y los excelentes comentarios. Agradecer a todos los participantes que nos han acompañado hoy día y por los comentarios recibidos. Y me gustaría agradecer también a nuestras colegas del INE de Chile, a Olga Barquero y Natalia Mesías, por la ayuda y digamos, la organización de estos seminarios virtuales de esta serie que estamos siguiendo, digamos, en estos meses. Y por el lado del equipo de CEPAL, a Andrea Murden, que nos apoya con la gestión de la RTC, y al equipo de videoconferencias de la CEPAL. Los dejamos invitados a participar en las próximas charlas. La siguiente será el jueves 7 de octubre sobre el tema del fortalecimiento de los sistemas estadísticos de seguridad y justicia penal en América Latina y el Caribe, que es otro de los documentos que se generó en el marco de los grupos de trabajo de la Conferencia Estadística. Muchísimas gracias a todos, entonces, a todos y todas, y nos veremos en la próxima ocasión. Hasta luego, colegas. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, muchas gracias. Un abrazo desde la Ciudad de México a todos. Gracias. Mil gracias. Que tengan un buen día. Mil gracias. Mil gracias.